Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo donde os voy a enseñar la mejor técnica para cabello ondulado, concretamente 2A. Si te gusta este tipo de vídeos hablando sobre el cabello, el método curly y sobre la piel, el maquillaje y moda, recuerda suscribirte y seguirme en mis redes sociales porque hago contenido de este tipo que seguramente te va a gustar. Para empezar, se me ha caído el peine, sí. Os voy a enseñar cómo tenía el cabello antes de realizar esta técnica, en el cual podéis ver que prácticamente ondas ninguna, que más bien parece lo típico de soy lacia pero con frizz, que eso prácticamente no existe. Si eres lacia eres lacia, si tienes frizz creo que eres más ondulada, o sea, mira, date cuenta, por favor. A mí me pasaba, yo lo decía, es que soy lisa pero tengo mucho encrespado, y bueno, mentira, siempre he sido ondulado y nunca lo sabía. Bueno, he sido rizada, que luego ya fui lisa y luego ya ondulada, que es donde estoy ahora, pero ¿cómo defino yo esto? Porque claro, yo utilizaba las técnicas que utilizan las rizadas, que es pues de la mayoría de lo que se habla, porque claro, método curly, rizadas, entonces lo puedo entender. Pero claro, tú utilizabas el finger coil, lo utilizabas todo el día, scrunch, ¿qué? Boca abajo, te estilizabas mientras te secabas el pelo, luego te dabas la vuelta, ¿sabes? Te levantabas y decías, ¿qué me está pasando? Y no se estaba definido, el rizo se deshacía, el ondulado se deshacía, no se hacía bien la onda, se te acababa encrespando igual, y yo decía, pero ¿por qué no me queda igual que a otras? Y yo me dudaba y todo, digo, ¿seguro que soy ondulada? Porque digo, es que yo veo otras onduladas de mi mismo patrón que se hacen sus técnicas y les queda una ondulación que te quedas con el culo torcido y dices, qué bellezas. Y luego ibas tú con las mismas técnicas, probabas un montón y te quedabas igual y decías, pero ¿cómo puede ser? Y tampoco se me ondula como las demás. Digo, ¿qué soy? O sea, estaba teniendo un problema, una duda existencial sobre mi cabello. Y un día vi una técnica, dije, soy ondulada, ya me di cuenta, amiga. Y es muy importante utilizar los productos correctos. A mí muchos aceites y poca fijación me tira la onda, porque me pesan el cabello, porque mi cabello, ya sabéis, es fino, es 2A, tiene poca densidad. Ni se acaba cayendo la onda, vamos, no me ha dado tiempo ni a secar el pelo. Esta es la técnica definitiva que necesitabas en tu vida. Primero de todo, ¿qué productos voy a usar? Vamos a necesitar un peine de las púas, con las púas más anchas que tengáis. Si son más anchas, mejor. Yo es que este es el que tengo más ancho, o sea, entonces pues es lo que tengo, en fin. ¿Por qué? Porque esto nos hará falta para desenredar, que acordaos que el cabello se desenreda en el acondicionado, en el paso de acondicionado. Yo este paso no os lo voy a mostrar porque es un paso que se tiene que llevar sí o sí, da igual la técnica que sigas, porque el acondicionador es importante para sellar la hidratación de tu cabello y para no romperlo cuando lo estés desenredando. Por ejemplo, ondulada, solamente tenemos que desenredar cuando estamos acondicionando el cabello, porque si lo haces después, el cabello frizz por todos lados, por todas partes, para evitar también que se te rompa, que es muy importante, ¿vale? Y cuando está mojado encima el pelo está más tinky winky. No sé cómo se llama, un difusor, no, bueno, este pote, ¿vale? Para mojarnos el pelo, ¿vale? Un pulverizador, bueno, no sé cómo se llama, pero ya estás viendo, ¿no? Así, te mojas el pelo para poder estilizar. Y luego ya un gel, no hace falta que utilicéis cremas. Yo, por ejemplo, no utilizo crema, pero me gustaría usar, pero bueno, soy pobre, entonces no utilizo crema, solamente utilizo el gel. Y el gel que utilizo es este de Fructis Garnier, el Hard Cemento, ¿vale? Gel de fijación, de fijación absoluta. Y la verdad es que sí, fija bastante, deja mucho cast. O sea, que para las onduladas de cabello fino nos va a venir seguramente de perlas, ¿vale? Lo que pasa es que tiene muchos polímeros, por lo que va a acumular bastante. Entonces habrá que clarificar un poco más seguido, pero bueno, yo no estoy estilizando siempre que me lavo el pelo, así que me va bien. Y bueno, tengo una reseña de este gel, si no lo habéis visto la tendréis por aquí, o sea que os interesa también saber un poco más, a ver si puede ser vuestro gel o no. Recomiendo que veáis esa reseña. Bueno, pues este método consiste básicamente en tú con el pelo mojado, desenredado ya, acondicionado, está limpio. Yo me dejo el plopping un ratito para que absorba el agua, ¿no? Y luego me parto el cabello por donde te lo quieras partir. Yo, por ejemplo, siempre lo hago en medio, si no te lo haces a un lado, como tú quieras, pero lo vas peinando, ¿no? Para que te quede pues por delante, porque si yo lo hago boca abajo, lo más probable es que el pelo se te vaya a la verga, en plan se te va a desmontar, luego te pones el pelo para arriba y un pelo para allí, un pelo para allá, todo un drama.
boca arriba directamente, te lo peinas, peinado. Vale, ahora empezamos. Yo me divido el pelo en 4 mechones, porque tienen que ser mechones gruesos para que el cabello tenga donde hacerse la onda, ¿vale? Entonces, yo como tengo poquito pelo, pues me acaban quedando 4 mechones, 2 de aquí y 2 de aquí. Tú, depende de tu cantidad, pues coges más o menos, pero bueno, un mechón grandecito. Y después, pues humedeces ese mechón con esto y no haces técnica así como la del rastrillo, porque lo que vas a hacer es romper el mechón ese que estás intentando juntar y lo vas a ir separando, lo vas a coger con, o sea, con toda la mano, ¿sabes? Vas a ir intentando juntar con el agua, ¿vale? Y luego vas a coger un poquito de gel, lo vas a esparcir bien por las manos, ¿vale? Y vas a hacer todo el rato lo mismo, así, así, nunca así, ni nada, siempre intentando juntar lo máximo posible el mechón. Lo tienes que tener como con sensación babosita, sensación babosa el mechón. Cogerás y básicamente consiste en pillar la punta del mechón, le das la giras y vas enrollando los dedos, vas subiendo hasta llegar a la raíz. Después aquí sueltas el dedo que te queda en la parte de arriba y en la parte de abajo sueltas y te queda todo un tirabuzón. Luego ahí yo lo que suelo hacer es hacer scrunch con la mano, o si no lo hago con la mano y luego con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón, o directamente la hago con la de algodón, depende cómo me pille el día, la verdad. Tú ya lo puedes hacer como quieras, o sigues estilizando todos los mechones y luego ya te secas el pelo entero, o vas estilizando y secando por mechón para evitar que se te caiga el tirabuzón que acabas de crear. Y pues podéis ir probándolo vosotros también en casa a ver si os sirve o no os sirve y me contáis en los comentarios vuestra experiencia. O sea, decidme qué técnicas usáis y la pongo yo a prueba en el canal a ver si a mí me sirve o no me sirve. Os voy a enseñar, como estaréis viendo en la pantalla, el resultado de mi cabello, cómo queda al final, y también estaréis viendo una comparación del antes y después, por si ya no os acordáis, como era al principio del vídeo, para que veáis la diferencia que, pues, evidentemente se nota bastante, que está mucho más definido, se ve el tirabuzoncillo ahí, la onda, o sea, se aprecia ya que dices, pues si tienes el cabello ondulado. Ya sabemos que tampoco es una ondulación extrema porque somos 2A, entonces hay que movernos en nuestro margen de posibilidades, o sea, tampoco hay que pensar que vamos a de repente ser afro, porque no va a pasar eso, somos onduladas, ¿de acuerdo? Esta es la mejor técnica que he encontrado de momento para mi tipo de cabello, así que espero que básicamente os haya gustado. Si es así, ya sabéis, like, suscribiros y seguidme en mis redes sociales, y acordaos de comentarme vuestra técnica favorita, la que mejor os funciona, para que yo la pruebe en este canal y pueda dar mi opinión al respecto de ella. Así que nada más y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.